el vientre, comprobar lo que había dentro de ellos. Así se van marcando las biografías de los psicópatas, de los asesinos en serie, algo que les traumatiza en su infancia y que luego procuran reproducir en sus actuaciones macabras. Lo cierto es que Guy II de Laval falleció y al poco, inesperadamente, también lo hizo su madre, la madre de Guy de Gué, Marie de Craon. Por tanto, quedó huérfano en pocos meses. Y aquí es donde aparece otra personalidad fundamental para la historia de nuestro asesino. Jean de Craon. Jean de Craon era padre de Marie, por tanto abuelo materno de Guy de Gué, y decidió mediante treta pues utilizar su ascendencia sobre diferentes aristócratas, ya que Guy II de Laval había encomendado la tutoría de los niños a un primo suyo, un hombre cabal, pero Jean de Craon aseguró que siendo el abuelo materno solo a él le competía el derecho a educar a sus nietos. Todos accedieron y aquí comenzó también otra tragedia para Guy de Gué. Jean de Craon desconfiaba de su nieto mayor. Quería más al pequeño, se parecía más a la familia materna. Y desde luego la educación que dio a sus nietos no fue la deseable. Dejó crecer a los niños en absoluta libertad. Eso sí, Guy de Gué, a pesar de su corta edad, decidió aprender por sí mismo. Sí, tenía notables maestros, grandes educadores, pero él se sabía elegido. Su abuelo le enseñó a ostentar poder, soberbia, orgullo, narcisismo. Todo esto anidó en el alma de Guy de Gué, convencido que el conocimiento que él ansiaba, que él deseaba, solo lo podría obtener por su mano. Y se fijó en las bibliotecas de su casa. Y se fijó en determinados libros que le influyeron en demasía. Por ejemplo, La vida de los Césares, de Suetonio. Allí encontró a sus verdaderos alter ego, a los que deseaba emular en su madurez. Ahí estaba la vida terrible de Tiberio, de Calígula, de Nerón. Él se sentía igual a ellos. Él quería emularles. Él quería saber hasta dónde podía llegar su poder omnímodo en la tierra. Se sentía, porque sí, su abuelo se lo había enseñado, se sentía una de las mayores fortunas de Francia. ¿Por qué no emplear ese dinero en disfrutar de los placeres mundanos? Lo que había aprendido viendo la agonía de su padre era que le fascinaba el dolor ajeno. Infligir daño en los demás le otorgaba un placer indescriptible. Era su verdadero ocio, su verdadero hobby. Con eso disfrutaba enormemente. A los 14 años fue elevado a la categoría de caballero. En ese día se le entregó una armadura blanca, una armadura de acero pulido, una armadura hermosísima milanesa, y decidió practicar. Era muy avezado en la práctica de las armas. Se estaba preparando para ser un hombre de armas francés. Se educaban para la guerra. Se preparaban para morir si era menester. Y Guy de Gué manejaba la espada pues de una manera muy certera. Tanto que al poco de practicar con peleles se aburrió y decidió poner en práctica sus enseñanzas, sus conocimientos con seres vivos. Antoine era su amigo de la infancia, era su amigo de juegos, su cómplice de tantas jornadas. Le había acompañado en muchas aventuras. Guy de Gué combinó a su amiguito a que lucharan en un singular duelo. Le ofreció uno de sus puñales. Antoine no tuvo más remedio que aceptar el lance, pensando que sería tan solo un juego, eso sí, con armas de verdad. Los muchachos comenzaron a luchar. Cruzaron los aceros. Y poco duró la resistencia de Antoine, que no tenía ninguna experiencia en este tipo de combates. Guy de Gué le dio una estocada tan certera como mortal. Antoine cayó al suelo y estuvo agonizando varios minutos. Y lo peor, Guy de Gué, su gran amigo, no hizo nada, no pidió ayuda, simplemente se dedicó a observar, como lo había hecho en la agonía de su padre. Observó cómo la sangre emanaba del cuerpo de su amigo. Y le gustó hasta el último segundo, hasta el último hálito de vida en aquel pequeño. Era su primera muerte, era su primer asesinato. El abuelo, una vez enterado de este trance, tuvo que pagar un dinero a los padres de Antoine para que aceptaran lo que había ocurrido y callaran. Y en aquel tiempo
A estos pobres servidores no les quedaba más remedio que aceptar. Así eran los tiempos, así era el dictado de los nobles. Tan injusto, tan terrible. Pero con 14 años ya había asesinado. Después llegó su momento de armas, llegó su momento para incorporarse a la lucha entre las diferentes casas nobiliarias francesas. Por aquel tiempo, la familia de Gué rendía vasallaje y tributo a los duques de Bretaña. Y se puso al servicio de Juan V, duque de Bretaña, un hombre también fundamental para su biografía. Y aquí es donde Guy de Gué se muestra como absoluto combatiente, enorme guerrero, donde da rienda suelta, donde puede expresar todas sus sensaciones, matando en la guerra. Ya sabéis que si matas a una persona, eres un asesino. Si matas a 100, eres un héroe. Es lo que le ocurrió a Guy de Gué. Sus hombres, las tropas pagadas por sus arcas, decían que era un fanático, un entusiasta de la guerra, que como loco, de forma enloquecida, siempre se lanzaba en vanguardia de sus tropas al combate, ignorando conscientemente o no el peligro que le acechaba. Luchaba como un auténtico poseso. Decían de él que los demonios dominaban su mente y su alma. Todo un valiente, todo un héroe, un hombre que acreditaba ya, a pesar de su corta edad, méritos más que suficientes para ser un grande de Francia. Tras varios intentos infructuosos para desposarle con jovencitas ricas del lugar, Guy de Gué ya había manifestado a los 16 años su evidente homosexualidad, hecho que ignoraba también su abuelo. Había determinado que eso no existía. Quiso cegarse ante la evidencia que presentaba su nieto, porque estaba llamado a grandes cosas y no a ser homosexual, sodomita. Pues tras varios intentos, incluso en uno de ellos, una de las pretendientes para Guy de Gué murió en extrañas circunstancias. La leyenda negra dijo que Guy de Gué había tenido mucho que ver en esa muerte. Bueno, pues finalmente una pretendiente sí le llamó la atención, y esa no era otra sino su prima Catherine de Thouars. El padre de Catherine no quiso ni por ensalmo que su hija se desposase con Guy de Gué, porque además había la consanguinidad, eran primos en cuarto grado. Eso estaba tremendamente denunciado por el Vaticano. Bueno, pues a pesar de todo, Jean de Craon se las ingenió, porque la joven además pertenecía a una casa muy afín a la casa bretona, y eso interesaba, pues se las ingenió para raptar a la jovencita. En noviembre de 1420, un enamorado Guy de Gué, o fingidamente enamorado, acudía cabalgando junto a su abuelo y a unos hombres a raptar a Catherine de Thouars. Esta accedió al secuestro y en secreto se casaron. La emoción de aquella situación pues se mantuvo durante algún tiempo, hasta que por fin el padre de Catherine, muy a su pesar, tuvo que reconocer la unión de los dos jóvenes. Les habían casado en secreto. Luego este asunto se ratificó en la iglesia públicamente, pero el matrimonio se consumó, aunque eso sí, tardaron 9 años en procrear. La única hija para Guy de Gué fue Marie, nacida en 1429, justo en el año en el que le proclamaron mariscal de Francia. Fue su única descendiente. Es verdad que Guy de Gué no quiso nunca a Catherine de Thouars, nunca la quiso. Él estaba más interesado en otras cosas, por ejemplo en la guerra o por ejemplo en los jovencitos. A mediados de la década de los 20, Guy de Gué entra al servicio de Carlos VII, el bien servido, el delfín francés, proclamado rey de Francia, pero no en Reims, como exigía la costumbre. Y por tanto, muchos franceses no estimaban que Carlos VII fuese apto para el trono. Por su parte, los ingleses también entendían que Enrique VI, el rey niño, era el pretendiente ideal, porque era el descendiente de Enrique V, aquel que había combinado a Carlos VI, el loco, a firmar el Tratado de Troyes de 1420, por el que los descendientes de Enrique V, el rey inglés, tan proclamado, tan bien escrito por Shakespeare en sus obras, pues debían asumir ese trono de Francia. No en vano los ingleses ocupaban París desde 1420. Bien, pero al margen de estas cuestiones dinásticas, lo cierto es que la situación para Carlos VII era angustiosa. Se encontraba en el enclave de Chinon, en ese reducto que aún quedaba para Carlos VII, ese y el de Orleans. Esa